En el mundo cripto, por lo general la gente festeja cuando hay buenas noticias y las malas noticias son como reinterpretadas, ¿no? O sea, las malas noticias en realidad son buenas noticias disfrazadas. Drogoteca no se come ninguna. El tipo dice, cuando hay buenas noticias, supuestamente, él dice, no, no. Para mí las buenas noticias son malas noticias disfrazadas de buenas noticias. Es al revés, porque él es así. Él es un contrarian. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Él hace poco compartió con nosotros un artículo que vamos a publicar hoy mismo. Lo voy a dejar publicado y después vamos a publicar, no en simultáneo, pero unos días después vamos a poner esta discusión que vamos a tener ahora acerca de este artículo que escribió recientemente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te movió a escribirlo? ¿Qué es lo que te preocupó? Eh, yo estaba tirando un rato en la red y vi el tweet de Ricardo Spagni, el desarrollador de Monero, y vi que señalaba la cuestión del asunto, que un pool empezaba a censurar transacciones en las que hubiera determinadas direcciones y Ricardo Spagni opinaba que esto era algo que era una semilla para lo que iba a venir después, que a largo plazo iba a ser lo que ocurriera de forma mayoritaria. Y fui a buscar información sobre el tema, lo leí para asegurarme de que era correcto lo que estaba diciendo este señor y coincido con él. Mi opinión es que esto es el comienzo de una guerra que ya ha comenzado y que estaba cantada, estaba prevista desde el nacimiento de las criptomonedas, porque en algún punto tendría que haber una colisión directa entre los intereses del Estado y del mundo de las criptomonedas, que para mí tiene más valor como algo que reta a las estructuras del Estado que como mecanismo para hacer una ganancia o mejorar unos ingresos, ¿no? El valor que yo le vi a las criptomonedas cuando comencé con ellas era que estaban fuera del control del Estado y que así se deben de mantener. Recordemos que Drogoteca no es un recién llegado, ¿no?, al mundo de las criptomonedas. El tipo, no, aclaro esto porque por ahí hay gente que no lo conoce. Él, no sé, mínimo 2013, 2012, no sé, la primera vez que yo 2013. te crucé por ahí en algún foro. Entonces no es el clásico, ¿no?, paracaidista que llega y dice, chicos, ¿cómo no se dieron cuenta de esto? No, no, el tipo viene estudiando hace muchos años y compartiendo sus opiniones. Y este es un ángulo, no es nuevo, ¿no? Es algo que al principio, cuando se debatían las distintas maneras en que por ahí desde el Estado se podía llegar a enfrentar este fenómeno de las criptomonedas, siempre se hablaba, ¿no?, de cómo podrían llegar quizás a intervenir y a qué nivel. La primera inquietud que me surge es ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? O sea, Bitcoin nació en 2009. ¿Tá? O sea, llevamos ya, ayúdenme, más de 11 10, años. 11 años. 11. No se me acuerda la fecha exacta, pero 11 años. 3 de enero ¿sí? de 2009. Y esto no lograron llevarlo a cabo ni siquiera a un nivel de una jurisdicción, ¿sí? ¿Qué te hace pensar que van a tener la suerte que antes no tuvieron? Es decir, porque previamente, cuando intentaron atacar monedas digitales centralizadas, lo hicieron sin ningún problema y tras un chasquido de dedos. En este caso, evidentemente, se les está haciendo más complicado. ¿Tu opinión es que ya le encontraron la vuelta y es cuestión de tiempo? Yo creo que a largo plazo sí, o sea que es algo ya, yo según veo la evolución, lo que sería una evolución de todo esto, creo que sí. ¿Por qué ahora? Yo entiendo, como dices, por ejemplo, haber atacado monedas digitales centralizadas en el pasado, que lo hicieron con facilidad. Lo hicieron con facilidad
en el momento en que quisieron hacerlo porque era relativamente fácil. Y si no lo hicieron de una forma más rápida, porque pudieron hacerlo más rápidamente, por ejemplo, con Liberty Reserve o con alguna otra, yo considero que es por no darles importancia, por mantenerlas en un perfil bajo, y considero que en el caso de las criptomonedas es algo similar. Si no han llegado, que de momento no han llegado, esto ha sido una decisión de un pool que adopta unas normas de un organismo de Estados Unidos, pero todavía no se han dado ninguna orden forzosa. Si no se ha llegado a producir de forma oficial un enfrentamiento entre el Estado y la minería, es hasta ahora porque era reconocer el valor de las criptomonedas, a mi modo de ver, era darles legitimidad, ¿no? Mientras que si se iban atacando de otras formas, se iban encauzando mediante el uso de los exchanges, viendo cómo se les puede limitar, aplicando las normativas antiblanqueo y demás, eran, bueno, algo que estaba ahí, que había salido, que era un poco un juego que comenzó a ganar mayor importancia, que económicamente ya la ha ganado, que ya están con una implantación, y ahora que es cuando las criptomonedas podrían tener un mayor campo de expansión y de base, yo creo que se acerca el momento en el que el enfrentamiento empiece a ser más claro entre estados y mineros, en este caso, como los que ostentan el poder en las criptomonedas. Claro. Es decir, hasta ahora lo que han hecho es quizás pequeños experimentos como para eventualmente lanzar el ataque a gran escala. Así lo ves vos. Sí, más que pequeños experimentos, han ido recortando la facilidad de que algunas personas o entidades pudieran usarlas fuera del campo de juego habitual, ¿no? Con eso, con las leyes antiblanqueo, las de conocimiento del cliente, claro. Pero que el ataque o el encararse ya directamente llegará en el momento en que se le diga a los mineros: esto no lo podéis hacer, ¿no? Eso todavía no ha pasado, pero yo creo que estamos ante la semilla. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que siga, Marcelo? Dale. Sí. Lo que vi en el artículo que escribiste, muy, muy bien escrito, por cierto. Yo sigo tirando flores. No, en serio, muy bien escrito. Gracias. Lo que vi es que vos te referías en un momento del artículo, que fue quizás el que más me interesó, que te referías como a los grandes pools de minería, como que se iban a pelear contra esos, y que si bien podía haber gente que entrara como mineros individuales, llamémoslo, esos es como que el Estado les iba a restar importancia porque no eran el fuerte, ¿no? El fuerte son como los grandes pools. Mi pregunta es incluso si el Estado le declara la guerra absoluta, vamos a suponer que en todo el mundo, ¿no? Todos los países del mundo lo declaran, vamos a suponer, es el peor escenario, digamos, en ese sentido. Mi pregunta es si no pueden entrar, digamos, individuales, sí, sin grandes pools, pero muchísimos, que vayan entrando de forma ilegal, ¿no? Y si con eso solo quizás no se puede, digamos, ganar la batalla. Si tengo que responder yo a esa pregunta, yo diría que no, porque el porcentaje de hash power, de poder de cómputo que tienen los pools en la actualidad, ya ha venido a dejar un poco claro que el minero solitario es una figura que tiene poca cabida, o sea, que no tiene fuerza como para sacarle beneficio. Entonces, yo veo eso, que los pools de minería son la forma, una centralización de la minería que va a ser más fácil de manipular para poder exigirles el cumplimiento de determinadas normas, y que mineros sueltos quedarían un poco fuera de juego por su poder de cómputo, que sería bajo. Y también había una cosa que no llegué a escribir en el artículo, y es que yo me imaginaba el día en el que un organismo de los Estados Unidos declarase a Bitcoin organización terrorista o algo similar, ¿no? De manera que la búsqueda de los mineros que están haciendo esa actividad o que se niegan a aplicar las normas
viniera a ser como la búsqueda de un laboratorio de drogas o de un cultivo de marihuana. Vamos a buscar al tipo directamente por su consumo eléctrico, por otras señales que podamos encontrar, a darle caza y que sirva de ejemplo y aparte que no pueda seguir teniendo cabida. Pero eso es muy alentador, porque si vamos a terminar, digamos, en una situación similar a la de la guerra contra las drogas, listo. Ya ganamos. Significa que esto termina bien. O sea, no van a poder salirse con la suya. Si aplicamos que de forma exactamente igual lo que ha pasado en la guerra contra las drogas, con este escenario, pues sí, yo me refiero más a la forma de detectar y atacar al pequeño productor, pues a alguien que tiene un pequeño cultivo y cosas así. Perdón, aclaremos una cosa. El pool minero no necesariamente está en una determinada localización geográfica, ¿sí? Es decir, un pool puede estar recibiendo poder de cómputo de todo el mundo. Entonces yo no veo tan fácil la imposición. Quizás sí lo que llaman granjas de minería, ¿sí? Muy grandes. Ahí por ahí es localizable, pero están por todos lados. Quiero decir, tendría que tomarse una decisión que involucre a prácticamente todos, si no todos, los estados, para que todos los mineros estén obligados a cumplir con determinadas normas, es decir, a aplicar esos filtros. Perdón, y en ese caso, los estados tendrían que ponerse todos de acuerdo. Sí. Que eso es algo que también, o sea, sabemos históricamente que los estados, o sea, que por más Si hay una organizaciones ventaja que supranacionales sí, que existan, como la Unión Europea u otras entidades, normalmente los estados, cuando se trata de su interés, van a dejar a los demás de lado. O sea, muchas veces hay acuerdos y esos acuerdos después se rompen. sí. No hay mucha seriedad en ese sentido como para decir, bueno, vemos que pueden ponerse todos realmente de acuerdo. Y los intereses son completamente diferentes muchas veces. Sí, sobre Lo todo. cierto... Sí, perdón, yo cierto. me adelanto a lo que va a decir de Drogoteca, que está bien, Déjalo pero hablar a Luis. fíjate lo que terminó pasando con las leyes, llamadas leyes antidrogas, o sea, la terminaron imponiendo en todo el mundo. Y ahora le doy la palabra a Luis. Bueno, lo cierto es que, digamos que la vulnerabilidad que tienen los pools es que todo pool tiene una cara visible. Y con esa cara visible, el gobierno puede negociar y también lo puede coaccionar. Entonces, digamos, la hipótesis que formuló Drogoteca es que, claro, pueden haber varios niveles en los que esto evolucione, pero uno de esos niveles es que haya una coalición de países, por ejemplo, occidentales, que en efecto sí, al menos entorpezca la forma en la que estás en la blockchain. Porque, por ejemplo, si un tiempo de 2 horas, digamos, de determinada blockchain es minada por puramente pools occidentales, y esos pools occidentales filtran transacciones a determinada dirección, eso significa que quien vaya a recibir va a tener que esperar a que un pool de otra locación mine su bloque para poder hacer efectiva esa transferencia. Yo el proceso que imagino inicialmente es eso, que en primer lugar, como en este caso es un pool que está aplicando esas normas, que posteriormente, también dentro de una jurisdicción de un solo país, se diera una legislación que forzase a los pool residentes o con vínculos en ese país, con unos vínculos fuertes que les pueda servir de mecanismo de presión, para que dejasen de minar cierto tipo de transacciones. Yo en ese momento creo que llegaría el colectivo de países cercanos a Estados Unidos, como podrían ser Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, a sacar sus propias listas de direcciones censuradas y a tener un grupo de empuje, pero también podría ocurrir que saltasen directamente a la fase que yo imagino la siguiente, y es
que en un momento dado se les hiciera optar por seguir dentro de la misma blockchain, dentro de la misma cadena, al obligarles a no procesar bloques que contengan direcciones censuradas. O sea, ya no solo que tú no puedas incluir en tus bloques transacciones de esas direcciones, sino que no puedas aceptar bloques que contengan esas transacciones aunque hayan sido minados en otro lugar, ¿no? Lo cual nos llevaría, lógicamente, a un split inicialmente. Pero Ahora, eso ya es a largo plazo. ¿Con qué criterios ellos aplicarían estos filtros? Porque si ellos, en definitiva, apuntan a solamente aceptar transacciones en las que se pueda identificar al que envía y al que recibe, van a tener que terminar prohibiendo casi todas las transacciones. Esto no terminaría generando una presión enorme y oportunidades extremadamente lucrativas para los que ofrezcan soluciones. Quiero decir, el mercado negro acá, si es que las criptomonedas llegan a ser adoptadas ampliamente, ¿no? ¿Cómo ves este escenario? ¿Sí? Es decir, porque uno es fácil decir, bueno, hagan esto, pero ¿qué pasa con toda esa gente que queda afuera de esa nueva normativa? Yo, de momento, lo que he visto es que los criterios para incluir direcciones se supone que son cuestiones de tipo criminal. Claro, tipo criminal puede ser desde un secuestro y una extorsión a un robo, a haber vendido drogas, a cualquier cosa que en un momento dado un Estado no quiera y considere de tipo criminal, como puede ser un delito fiscal también. Entonces, yo de momento no veo que vayan a prohibir las transacciones entre personas que no sean conocidas. Simplemente están censuradas algunas direcciones que ellos ya tienen. Está bien, pero así empezaron con los medios digitales de pago, ¿sí? Y finalmente llegamos al punto en el que para hacer cualquier pago usando dinero fiat digital tenés que identificarte, no te queda otra. O sea, fue gradual el proceso, pero llegamos a ese punto. Digo, apuntan a eso también. Entonces lo que me pregunto es si la reacción no va a ser algo digno de eventualmente de considerarse también, porque no sé exactamente qué forma va a adoptar, pero que va a haber una reacción no me cabe la menor duda. Yo entiendo que sí, que hay mucha gente que no está de acuerdo con que algo así se lleve a cabo, aunque el pool de minería que lo hace habla de añadir valor a la moneda mediante la limpieza de la gente que hace transacciones y demás, pero entiendo que mucha gente no estaría de acuerdo con eso, que realmente defendería la posición de las criptomonedas como vehículo fuera del Estado y de alguna manera se rebelarían. Yo no acabo de ver muy bien cómo lo podrían hacer y si realmente existiría un grado de organización entre esas distintas personas lo suficientemente fuerte o inteligente como para encontrar una solución. Porque, como señalas tú, si eso ha ocurrido de la misma forma con otros medios de pago digitales, tarde o temprano lo que acabaría ocurriendo es, bueno, tú tienes una cantidad de dinero en Bitcoin o en otra criptomoneda, tú quieres realizar una transferencia, una transacción, y bueno, pues hasta ahora no te has identificado, pero a partir de ahora, si quieres que tu transacción se procese, pues en determinado círculo vamos a pedir que estés identificado, ¿no? Entonces, bueno, yo ya técnicamente no soy capaz de imaginar cómo se podría jugar la carta de la gente que no quiere aceptar un control del Estado frente a lo que sería la presión del Estado con los mineros para que no puedan procesar transacciones que ellos no quieran. Te hago una pregunta, Fíjate que una sola. Me llama la atención, esto es algo que leí en el artículo y también que lo estás diciendo ahora, que vos ves como más benévolos, ¿no? con las criptomonedas, o eso es lo que yo entendí, quizá me equivoco, a China y a Rusia, ¿no? Que a países, digamos, otrora más libres, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Definamos libre, ¿no? Más enemigos del mercado, digamos, en este caso de las criptomonedas, que países que
son históricamente enemigos del mercado y de las libertades mucho, mucho peor que los occidentales. ¿Es así? ¿Y por qué? No es que yo les vea como más benévolos con las criptomonedas, siendo eso países más enemigos de la libertad de mercado. Lo que sí veo es que el inicio de la acción parte de Estados Unidos, por lo menos la oficina que ha creado la lista, la aplicación parte de un blog de un pool minero canadiense, y que los que tienen suficiente tamaño e interés, en el caso de China, para enfrentarse a unas medidas así, son China, es Rusia, son países que no están en la órbita ideológica y que no comparten un gran bloque de legislación en materia económica, fiscal y de prohibiciones entre ellos. Entonces, no es que les vea más benevolentes con las criptomonedas. Yo pienso que pasara lo que pasara, ellos llegarían a aplicar su propia lista, aunque no fuera consensuada con el resto de países, ¿no? Pero bueno, que son pasos sucesivos, ¿no? Que sí se podría dar el choque que provocase un split en ese primer grupo de personas, o sea, de países que están obligados a no procesar ciertas transacciones, a no aceptar bloques que contengan tampoco esas transacciones, mientras que Rusia, China o pequeños países lo pudieran seguir admitiendo un tiempo. Pero entiendo que tanto Rusia como China tienen unas ansias de control de poder enormes y que de alguna manera ellos acabarían echando sus garras en este asunto. Luis. Okay. Sí. No, la verdad es que yo también veo difícil que puedan consensuar esa lista de direcciones, digamos, el lado hacia Estados Unidos y el lado de China, porque muy probablemente los que están protegidos por un lado están perseguidos por el otro, mientras que viceversa, ¿no? ¿Saben que hoy incluso yo veía un hilo de Brian Armstrong? Él es el director ejecutivo de Coinbase, y él decía que en Estados Unidos se está como gestando o se está como proponiendo unas regulaciones duras en cuanto a las plataformas de comercio. Coinbase es una plataforma de comercio de criptomonedas que digamos que sigue bastante a la línea lo que sería las regulaciones estadounidenses, y dice que lo que se está impulsando es que, digamos, los retiros tenga la persona que verificar la identidad, pues, del propietario de la dirección a la que va a retirar. Para él, eso sería una forma más bien de perder competitividad frente a otras plataformas de comercio, pero se ve cómo va en las mismas direcciones, sí, ¿no? Unos legisladores queriendo imponerte que para retirar a una dirección tengas que verificar que la dirección es tuya, por ejemplo, o algo así. Y bueno, esta especie esta censura financiera que se podría intentar, bien sea desde, como dice la Drogoteca, desde países occidentales como Estados Unidos, o también podríamos verlo desde países como China. Ahora, esto es un poco, ¿no es un poco como lo que pasó con el secreto bancario, que antes era algo que, digamos, se consideraba básico, ¿no? Si uno tenía una cuenta bancaria, no era información que se compartía. Uno no asumía que eso se compartía, no era información pública ni mucho menos. Hoy en día tener una cuenta bancaria a nombre propio en cualquier lado es prácticamente regalar esa información al mundo entero, ¿sí? Por lo menos, sí, yo te diría que no solo a los estados, a cualquiera que esté interesado en esa información eventualmente puede acceder. Entonces, pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Y cuál fue, esto estoy pensando, cuál fue la reacción? Los paraísos fiscales siguen existiendo, no desaparecieron. ¿Por qué? Yo me pregunto. Y la respuesta, ustedes corríjanme si me equivoco o si creen que me equivoco, es que los mismos que imponen los infiernos fiscales son los que garantizan, digamos, la protección a los paraísos fiscales, porque ellos tienen su riqueza ahí. Las grandes fortunas, claro, eso es lo que iba a decir. Las grandes fortunas justamente dependen sí o sí de tener paraísos fiscales y de tener lugares donde, a pesar de que, por un lado, promover estas políticas antilavado, ellos mismos son los que se encargan de lavar el dinero y tener su lugar donde guardarlo. Yo digo, ¿cómo podría traducirse esto al mundo cripto? Yo imagino que surgirían multitud de servicios de, pongámosle comillas a la palabra lavado, legal o ilegal, ¿sí?
¿Cómo vemos en el mundo fiat? ¿Sí? La gente, digamos, los políticos, los aliados de los políticos, la gente con conexiones políticas, es sabido, tienen sociedades offshore y tienen fortunas enormes de esa manera protegidas. Llegado el caso, ¿no? Si las criptomonedas están siendo ampliamente utilizadas, creo que no hay que olvidar los propios incentivos de los titulares del poder político, ¿sí? No habría por ese lado también, independientemente de la cuestión técnica, digamos, no habría por ese lado también una necesidad a cubrir si es que las criptos siguen creciendo. Por eso nosotros insistimos tanto acá en que es importante crecer y rápido, porque eventualmente cuando todo el mundo lo necesita, ya se vuelve mucho más complicado imponer estas reglas, ¿sí? Si vos no es lo mismo haber hecho esto, digamos, en 2010, 2011, que intentarlo ahora, y probablemente dentro de 5 años sea mucho más complicado. Pero no sé qué pensás vos, Drogo. Yo creo que tiene razón el modelo que planteas, pero que depende de la amplitud que se haya conseguido para el uso de las criptomonedas. De momento los políticos, yo entiendo que se siguen moviendo en el mundo fiat. Que llegarán los políticos que también tengan su dinero. Los políticos, cuando digo los políticos, también me refiero a las personas con un alto nivel de riqueza y de cooperación con el poder establecido en un momento dado. Que llegarán esas personas a esa misma situación en que por la transparencia que tienen ciertas blockchain necesiten unos servicios de lavado, cualquier método que pueda funcionar y para poder seguir realizando transacciones o estar a salvo de las propias legislaciones, sí, pero yo veo de momento el crecimiento de usuarios no va tan rápido como podría ser en mi perspectiva la legislación en contra, ¿no? Yo creo que de momento el crecimiento es lento, que no hemos tocado un punto exponencial y que nos están alcanzando. Yo creo, Nos está alcanzando la legislación, decís vos. Sí. O sea, yo pienso que la legislación tiene menos esfuerzo y más recorrido y que el crecimiento de usuarios de criptomonedas no está todavía en un punto en el que podamos verle un crecimiento exponencial que ayude a que la demanda plantee esas nuevas soluciones por el aumento del lucro que podrían dar. No ganamos todavía velocidad de escape. Este es un concepto que ya tocamos acá y todavía nunca lo desarrollamos. Creo que nunca lo haremos. ¿Marian? Ahora, en tu tesis, una cosa que estaba pensando. ¿Esto abarcaría todas las criptomonedas? Obviamente que Bitcoin, BTC, fue cooptado, fue invadido, ya lo perdimos, pero tenemos a Bitcoin Cash, tenemos a Monero, tenemos monedas alternativas. Entonces pienso, ¿es posible que alguna moneda quede, o sea, en esta tesis que vos decís, que ataquen a por ahí monedas principales o monedas que usa por ahí mucha gente, pero que quede alguna moneda que podamos usar y que sirva y que no sea blanco de este ataque? Yo entiendo que de momento están probando y que se ampliaría, supongo que al resto de monedas, incluso se llegarían, en mi modo de ver, se llegarían a prohibir de forma mucho más clara las monedas que no permitan por su naturaleza acceder a las transacciones, porque de nada vale estar taponando una fuga en un sitio si estás permitiendo que siga en otra. Si no, lo único que conseguirían es que los usuarios de las monedas que estuvieran sufriendo presión emigrasen a las monedas que no sufren esa presión. O sea que si lo están haciendo y se va a hacer para algo, lo tienen que hacer bien, por lo menos entre comillas, y que la red legislativa que harán será una red que abarque todos esos puntos, ¿no? Que no dejarán escaparse, pues prohibimos Bitcoin, prohibimos Ethereum, prohibimos o controlamos y no tenemos cuenta de Bitcoin Cash o de otras monedas o de Monero. Yo creo que en ese error no van a caer, porque sería muy fácil de
de gestionar para los usuarios y las personas que se enfrentarían al problema, ¿no? Cambiarían de moneda y punto. Un punto... Sí, perdón. Bueno, los comentarios que yo podría hacer al respecto es que veo que ese es uno de los muchos ataques naturales que el Estado puede intentar hacer contra las criptomonedas. Sin embargo, hay otra parte de eso que también me preocupa mucho, y es que no soy teórico de que el Estado vaya a optar por una estrategia de provocar un split, porque ponte que controlas una rama occidental, pero tienes una rama fuera que está más allá de tu control. Pero sí creo que el que existan estas empresas que se acerquen tanto al Estado, más bien pueden hacer que ellas se conviertan en una especie de granjas de información. O sea, que se alíen incluso con ya empresas que existen para analizar la blockchain, como Chainalysis, y que desarrollen métodos para decir, bueno, de dónde te llegó la transacción, para ver si se puede situar, etcétera. E incluso, si llegara a haber este tipo de bloqueo de lista negra, yo pensaría que también se prohibirían aquellas monedas que vengan de fusiones, ¿no? Cash Fusion, Cash Shuffle, mezcladoras, etcétera. Entonces veo bastante riesgo en esta tendencia de algunas empresas, vamos a decirlo de una forma no tan fea, de agacharse y darle amor al Estado. Qué romántico. Pero creo que hay una forma de desafiar esto, y viene siendo también con tecnología. O sea, ciertamente los pools hoy tienen caras visibles, tienen estructuras que pueden ser más fácilmente atacados, pero tengo entendido que también existen ya otras alternativas. Por ejemplo, he escuchado de P2Pool, que permite la coordinación descentralizada para minar para la minería en conjunto. Entonces, a lo mejor la exploración tecnológica, quizás por ahí es el camino para resistir ese ataque. A mí me gustaría que fuera ese el camino. Yo no apuesto tanto a que el Estado busque provocar un split como a que sería una consecuencia. Y bueno, en principio yo solo he planteado que habría el grupo que intenta imponer unas normas versus otro grupo que no intenta imponerlas. Pero podría darse también lo que habéis comentado, que Rusia y China quisieran poner sus propias normas y el split simplemente sería una consecuencia. No lo veo tanto como un ataque, sino como una consecuencia, porque si dejas pasar bloques que tengan las transacciones que querías censurar, aunque tú no lo hayas generado el bloque o no lo haya generado nadie de tu grupo, es una medida cosmética. Y todo esto al final me lleva a una pregunta. Si nada de lo que yo preveo, por desgracia, que puede ocurrir fuera así, se volvieran a dar esos pasos, ¿para qué se está haciendo una lista con un organismo dependiente del Tesoro estadounidense que señala una serie de direcciones que no se pueden usar, ¿no? Si eso no se va a poner en práctica? O sea, si eso está ahí, entiendo que va a ser para poderse aplicar en algún momento, que es una cuestión de tiempo y que esto tiene un poquito de inicio, de ensayo, pero si se está haciendo será para algo, y si técnicamente pueden forzarlo con las leyes, lo forzarán. Si encontramos unas respuestas técnicas, genial, pero al final yo creo que tiene razón Luis en lo que dice de que hay empresas que se dedican al análisis de la red y que posiblemente puedan implementar filtros previos para conceder o no conceder una transacción, jugando a favor del Estado, ¿no? Igual ahora, que puede haber empresas que hagan lo contrario, sí, y que creen paraísos, por así decirlo, libres de la prohibición. Podemos encontrarnos con empresas que se doblan y le dan amor al Estado, colaborando para que eso se hiciera así. Puede incluso tener, digamos, la estrategia, podemos ver la estrategia de la empresa, puede tener mucho que ver con el propio lobismo, para luego impulsar alguna ley que, por ejemplo, obligue a todos los que tengan granjas de minería en territorio estadounidense o en estos países a minar de acuerdo a eso, o a minar de acuerdo a esos pools específicos. Entonces,
ahí tiene también mucho más sentido lo de agacharse y dar amor, ¿no? Y claro, lo de estos dos polos, puedes tener incluso que no vayan a estar de acuerdo en cuanto a una lista, pero que sí puedan estar de acuerdo en cuanto a las coincidencias de esas listas. Porque a lo mejor los que minan no sé cómo, este cartel occidental, por decirlo así, no minan ciertas transacciones, los del cartel oriental no minan otras, pero en algunas coinciden y esas no los quiera minar ninguno, y el que de otras latitudes quiera minar esas transacciones capaz y serían reorganizados, pues sus bloques serían ignorados. Claro. Perdón, digo yo, ¿no estarían estas cadenas intervenidas, llamémoslas así, si llegaran a lograr lo que se proponen, siempre bajo la amenaza de un fork, por ejemplo, que cambie el algoritmo minero? O sea, ¿eso no convertiría instantáneamente en chatarra todos los dispositivos de minería que fueron adquiridos, digamos, o que se usan con el fin de censurar transacciones? O sea, si esto ocurre, probablemente la rama libre, llamémosla, terminaría valiendo mucho más, pienso yo, por la misma razón que las buenas cripto tienden a apreciarse frente al dinero fiat. A ver, si a esta altura lo que tenemos es una autoridad central decidiendo cuáles transacciones pueden hacerse y cuáles no, estamos hablando de dinero fiat. O sea, ¿qué importa? ¿Qué tecnología lo soporta? No sé si me explico. Es decir, no estaríamos ante una situación similar. O sea, tenemos una moneda totalmente controlada por el Estado o por una coalición de Estados y tenemos una alternativa, ¿sí?, que vos podés usar si no querés estar sujeto a esa vigilancia o eventualmente también en fin, porque si pueden controlar eso, ya no me extrañaría que también controlen la emisión, ¿sí? Entonces, si vos querés protegerte de la inflación, si vos querés proteger tu privacidad, usa esta otra rama. Y tus monedas están ahí. Si vos ya tenías monedas, están protegidas de esa manera. No hace falta que defiendas tus monedas en la cadena intervenida. Simplemente las usás, sí, por supuesto que puede haber una caída del valor, pero quizás ese sea el precio a pagar. ¿Qué dicen al respecto? Yo no apoyaría eso. No apoyaría eso porque lo que está en riesgo es el efecto de red, y creo que incluso los estados saben eso. Creo que ambas partes querrían ir a por todo. O sea, si tú eres el que huyes para, digamos, no ser censurado, entonces igual pierdes efecto de red, y cuando vuelves a ganar efecto de red, entonces eres otra vez un blanco importante. Pero creo que si esto llegase a ir hacia ese escenario, por eso pienso que las salidas tecnológicas, la forma de vencer al Estado sería, por decirlo de alguna manera, orfanar la minería centralizada. Me refiero orfanar esta forma de minería que es vulnerable. Eso es lo que pienso que podría ocurrir. Bueno, pero orfanar no es... si vos te dedicás a orfanar, lo que estás haciendo es promover un fork, en definitiva. No. Orfanar, me refiero a que si determinados pools, la mayoría de los pools no adoptan tecnologías resistentes a la censura, entonces la gente migre hacia unos pools que sí tengan la capacidad de no rendirle cuentas a los estados. Claro, lo que yo digo, perdón, pero antes se me desconectó y bueno, me estoy conectando desde el celular ahora. Pero lo que yo digo es, relacionado con esto, yo creo que en algún momento, porque lo que dice Drogoteca es a largo plazo. No es algo que va a suceder ni mañana, ni en un año, ni en dos. Entonces digo, va a llegar un momento que yo creo que las criptomonedas van a ser muy masivas. Muy masivas. Una cosa es oponerse o que el Estado intente frenar todo cuando, bueno, no es tan masivo el asunto, es más fácil, es más sencillo. Otra cosa que cuando la gente vea los beneficios de las criptomonedas y empiece quizás, como dice él, a buscar alternativas para esquivar, quizás no van a ser tan necesarias porque, digo,
una cosa es que un 5% de tu población use criptomonedas y bueno, es como más fácil de detectar. Y otra cosa es que cuando la gente vea los beneficios de las criptomonedas, digamos, el 100% de la población o el 90% de la población, eso ya va a ser, yo creo que prácticamente imposible de detener. Más allá de que obviamente si lo tiene el 90% de la población también se van a poder crear, va a haber como mucha más creatividad y mucha más gente trabajando para evitar todo esto, como bien dijo Luis. Pero ya el solo hecho de que el 90% de la población te diga que no, yo no veo a un presidente animándose a ir en contra de eso. Yo sí lo veo, vamos, lo tiene más difícil con un 90% que con un 5%, pero también creo que los números de adopción de criptomonedas todavía están por debajo de lo que sería un 5% de la población de un país. Perdón, y aunque sea el 100, uso... aunque sea el 100, tampoco pequemos de excesivamente optimistas, ¿no? O sea, que el 90% de ese 100% se vaya a resistir, yo lo dudo. O sea, la gente es capaz de aguantar muchísimo abuso antes de decir basta. Y la gente está acostumbrada además a esto, que le pidan, que se identifique. No es algo, por lo menos por ahora, que suena disparatado para el común de la gente. Es parte de lo que iba a decir, que es que Leandro plantea la reacción de lo que sería un grupo de hombres libres o de seres libres, y que ese conjunto de seres libres me parece inexistente y progresivamente cada vez más inexistente. No existe ya una cultura de defenderte incluso dentro de los derechos que la ley te concede. La gente está más hecha a transigir, a ceder, que a enfrentarse, ¿no? Entonces, el factor de comodidad y de falta de fricción, ¿no?, podría ser parte de lo que ayudase a un Estado que quisiera prohibir de esta forma. No veo un grupo suficiente de personas libres, mentalmente libres, como para enfrentarse de esa manera. Ahora, si hacemos el paralelismo con la prohibición de las drogas, yo creo que, o sea, en todos lados, la gente, por más prohibición que haya, y en los países donde más prohibición hay, las drogas se siguen vendiendo, se siguen consumiendo, y no hay, o sea, la gente en ese sentido no pacta. Sí, o sea, no pero sabes que hay una diferencia. En el caso de las drogas hay un poderoso deseo personal. Acá hay una dependencia del efecto de red que creo que no es comparable. Si vos reducís el número de usuarios, le estás quitando utilidad. Si vos reducís el número de usuarios de drogas, las drogas siguen siendo atractivas para los pocos usuarios que queden. Entonces, esta es una distinción pues, importante, y creo que no es casual que a la gente la estén intentando convencer de que en realidad las criptomonedas no son para poseer vos, ¿sí?, sino son para dejar en alguna plataforma que tenga la adecuada supervisión estatal. Eso es como, digamos, refugio de valor para especular, que es lo que sea menos usar tu propio monedero, ¿sí? Todo menos moneda. Claro, exacto. Entonces, la idea es esta: reducir el número de usuarios reales. ¿Tá? O sea, eso es algo que ese ataque ya lo hemos padecido, lo estamos padeciendo y lo seguiremos padeciendo. Perdón, pero igual, sí. Yo creo que hay una diferencia. Cuando dijiste que había una diferencia, asentí con la cabeza, pero después dijiste otra diferencia. La diferencia, yo creo que respecto del tema de las drogas, más allá de que se siguen vendiendo y comprando y consumiendo y que se va a seguir haciendo, es que las drogas tiene cierta aceptación, digamos, la prohibición de las drogas por parte de muchísima gente, porque dicen que hace mal, genera violencia, bueno, todas esas burradas que se dicen, que son absolutamente, son facilismos, ¿no?, que se dicen porque se les lavó el cerebro y se lo creyeron. Como no saben bien del asunto, no conocen las drogas, no conocen la historia de las drogas, no conocen la historia de la prohibición, no conocen nada, entonces es como muy fácil de convencer en ese aspecto, porque realmente, sí, qué sé yo, las drogas hacen mal, como hace mal también salir sin abrigo un día de frío, o comer en exceso. Pero digo,
Sí, es fácil de comer. Ahora, si vos tenés una moneda, vos la probaste, vos viste que pudiste mandar toda la plata que hiciste, cuando quisiste, prácticamente sin costo, que no tenés inflación, creo que eso te lo podés sentir sin, o sea, y digan lo que te digan, no te lo vas a creer porque vos lo usaste, porque vos lo probaste, porque vos lo hiciste. Entonces yo creo que es mucha más gente la que va, la que, lo voy a decir así, es mucha más, le va a ser mucho más difícil lavarle el cerebro a la gente en este aspecto que con el asunto de las drogas. Por eso yo creo que en algún momento, si es a largo plazo, ¿qué le van a decir? El dinero, las criptomonedas hacen mal. Sí. Ya todos los días se están probando que es Sí, todo lo sí, contrario. lo pueden hacer tranquilamente. Sí, ya lo dijo el Drogo. Sí, las criptomonedas son instrumentos del terrorismo internacional, qué sé yo. Bueno, pero ¿cuánta gente se va a creer eso a largo plazo? Porque yo lo uso y no soy terrorista. Entonces digo, ¿cuánta gente? Usan dólares también los terroristas. Sí, sí, O sea, sí, está Pero bien. Todo eso es... igual hoy hay gente que usa criptomonedas y aún así comulga con la idea de que hay muchos terroristas utilizando o que son instrumentos del terrorismo. Aunque los estudios dicen lo contrario, de hecho, que es muy minoritario el uso para esos otros casos de uso. Y hay gente que usa drogas y está a favor de la prohibición de las mismas. No es algo tan raro. Yo he conocido varios casos, les señalé que tenían una disonancia cognitiva. Uno de ellos era un estudiante de cuarto de psicología y me reconocía que sí, que era cierto, que él usaba drogas y que las usaba escondidas, pero que él seguía creyendo que lo correcto era la prohibición porque las personas no estaban preparadas para manejar esas sustancias y que por lo tanto él las utilizaba ocasionalmente y luego dejaba el uso o algo por el estilo. También hay otra cosa que señalar en cuanto a las drogas, que mientras exista demanda, cuanto más difícil sea introducir una sustancia en un lugar, más aumenta el precio de la sustancia, ¿no? El gramo de cocaína o el kilo de cocaína en Nueva Zelanda, que es el lugar más difícil del mundo, y el segundo sería Australia, dobla o triplica el precio de España, en el caso de la cocaína, ¿no? Y es por las barreras que tiene. Entonces, para el que trafica con drogas sigue siendo rentable porque se aumenta el precio y aumenta los beneficios en la medida en que el riesgo aumenta, ¿no? Esto con las criptomonedas yo creo que ocurriría lo contrario, y es porque se pierde efecto de red, claro, que es lo que decía Luis. Permítanme cerrar este episodio con una nota optimista. Yo quería decir dos cosas antes de que finalice. Sí, quería decir dos cosas antes de que finalices, ¿no? Hay, aparte de la solución tecnológica que pienso que podría ocurrir, hay otras soluciones tecnológicas que ya existen. Las criptomonedas que quieran ser resistentes podrían copiarse un poquito de Monero, no en todo a lo mejor, pero sí un poquito. Monero tiene las stealth addresses, que básicamente ofuscan el receptor y el destinatario. Entonces, si no se ve el receptor y el destinatario, entonces la lista se vuelve irrelevante para esa criptomoneda porque está ciego. Y lo otro es algo que me voy a permitir cuestionarme a mí mismo porque yo no estoy muy de acuerdo con esta idea, lo considero y lo he etiquetado como ludismo, pero llegado a cierto escenario podría ser una opción, y es la llamada resistencia a los ASIC, o sea, para que la minería ya no sea en pools, sino que pueda minar gente con sus tarjetas de video de una forma más distribuida. No soy partidario de eso. Bueno, eso sería un fork, a eso me refería yo. En determinado escenario, si esa es la solución, eventualmente, eso implicaría forkear. Sí. Y bueno, me dices que sí, pero antes me decías que no. Claro, pero significaría forkear, pero es diferente cuando tú forkeas y te llevas a la práctica totalidad del efecto de red y dejas abandonados a los pools, que cuando es el Estado el que provoca un split entre una moneda compliant con Estados Unidos y una moneda compliant con Rusia. Creo que sí, son actualizaciones posibles si llegamos a un determinado extremo. Señores, nos queda muy poco tiempo. Una nota optimista también por mi lado, porque para no terminar todo negro, yo creo que existen las leyes en contra de las drogas. Y siguen existiendo las drogas. Existen las leyes antipiratería y se piratean todos los días millones y millones de películas y canciones y todo. Existen las leyes antilavado y se lava dinero a diestra y siniestra. O sea,
creo que en un punto todo lo que se prohíbe y todo lo que los estados intentan controlar, siempre el hombre tiene esa obstinación por querer ser libre, y creo que cuantos más nos concienticemos de eso y concienticemos a más gente de eso, por ahí puede haber una resistencia para que no pase esto que el escenario que nos propone Drogoteca. Y recordemos que también que el futuro te oiga. Que el futuro te oiga y te haga caso. Recordemos también que el mejor escenario para las cripto también podría ser un escenario sombrío para las monedas fiat. O sea, estados quebrados y con monedas fracasadas no podrían montar este tipo de operaciones de manera muy efectiva. Y aún si pudieran, no podrían mantenerse a pérdida indefinidamente, ¿sí? Ahí chocamos contra un límite. En cualquier caso, está claro que el control total ya no es tan fácil para los estados como era antes de la invención de Satoshi Nakamoto. O sea, el balance de poder se inclinó hacia la población productiva, y eso es algo que yo celebro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta... Gracias, Drogo. Gracias, Luis.